Vihino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseya Denu Ponen Alenu Mahasia Denu Ponen. Seguimos con Zera Shimshon para allá Eke, el estudio número 7 dice así: Beajalta, besabata, uberachta, y comerás y te saciarás y bendecirás. Así dice ahí viene el Birkat Amazon, comida de gracia después de comer pan. En la Gemara, el Talmud babilónico tratado de Berajot, aparece en el tercer capítulo, la página 48, Bet. Rabí Omer, Rabí dice, y bendecirás, cuando dice el versículo y bendecirás, se refiere a la primera bendición, Birkat Hamazon, que es Azán. Azán es Zerapim, Benukim, ya, quiere decir el árbol de la vida, las seis Sefirot, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, seis, que son las que unen el mundo superior con el mundo inferior. Esa es la primera. La segunda bendición, lo dice Al-Haaretz, es sobre la bendición de la tierra de Israel, que decimos Al-Haaretz de Al-Amazon, que es la Shejina, la presencia divina. Lo dice Hatová, la buena, se refiere Bone Jerusalén, que construye Jerusalén cuando venga lo bueno. Ahora, tenemos que, bueno, aquí la Torah nos está encomendando rezar, agradecer después de la comida. ¿Y cómo sabemos que antes de la comida hay que decir bendiciones o antes de disfrutar cualquier cosa hay que decir bendiciones? Talmud Lomad nos enseñan en el mismo Asher Natan Lach, que te dio a ti Dios. ¿Cuándo te lo da? Antes. Te lo dio antes, bendice también antes y bendice también después de comer. Hay personas, entonces ahí salen opiniones encontradas aquí de por qué está al contrario el versículo. Dice, Asher Natan la. O sea, que se bendice primero está de último y que se bendice después está antes. Hay que decir que está escrito en el Talmud de Jerusalén, dice sobre la jalá, sobre la mitzvah de la jalá, esa porción de masa que separamos de las 5 especies, y el templo se llama el Cohen, y dice así, Tane, matzah gezulá azul levarej alea mishum o botzea vera ni etz. Aquí se va a avanzar en una discusión de la siguiente manera. El Talmud de Jerusalén me aparece que una jalá, esa porción de masa, se hizo con ella una matzá para pesar. Y esa matzá fue robada. Ahora, la pregunta es que si es una matzá robada, nos dice aquí el Talmud de Jerusalén, que está prohibido decir bendición sobre esa matzá robada. Como dice el Tehilim, Ubotsea Perah mi Etz Hashem, el que parte algo de comida, de pan, de las 5 especies del matzá y bendice, es cara dura con Dios. Dijo Rapillo Hanan, eso es al principio, que decir, cuando lo va a bendecir al principio. Pero hay diferencias de opiniones si la bendición de Birkat Hamazon la debe decir o no. Dice Asher Natalla, que Dios te lo dio. Quiere decir que no lo adquiriste por robo. Y también, y que tiene que decirlo antes. Ahora, sobre la bendición última, no hay ningún reclamo en la Torah que te lo dio.
sino los rabinos discuten aquí si al principio está bien, no se puede bendecir sobre el robado, pero de catamazón hay que decirla. Pues aquí hay diferentes opiniones entre los sabios de Israel. Dice así. Maguen Abraham, el Ora Hayim, que decía en el Shulchan Aruch, dice que aquel que robó eh, trigos o robó pan y se lo comió, necesita también, está obligado a decir Birkat Hamazon después de comer. Mejor antes no, pero después sí, porque él lo comió y lo adquirió de una manera distinta, pero ya lo comió. Pero tiene que bendecir por lo que comió. Él sigue debiendo dinero porque lo robó. Ese es otro aspecto. Pero él comió. Tiene que bendecir. Que lo que comió le pertenece, lo metió entre su cuerpo. Y como Birkat Hamazon de Oraita, lo tiene que decir. Bet Yosef, y nombra aquí al Rambam, Maimónides, él decreta que no se dice bendición, no al principio y no al final si es robado. Y Bait Hadash también dice aquí sobre Rambam que al final él está obligado a decir Birkat Hamazon según todas las opiniones, porque él adquirió ese pan o esa matzá de una manera distinta a como se debe adquirir, pero la adquirió, la tiene en su mano y la comió. Y lo que comió ya está comido y tiene que decir Birkat Hamazon. Y sigue debiendo esa plata. Ahora queda debiendo esa plata y queda debiendo el robo. Y tampoco se considera una persona que es cara dura con Dios. Así dice. Y esa que hay diferencia de opinión en el Talmud de Jerusalén y de Jerusalén es sobre la primera bendición, antes. Lo que ahí habla que robó una matzá horneada, etcétera. Y de otra persona decía antes, y no de después, dice, no hay, después todos dicen, según el Beit Hadash, el de opina que tiene que decir el Hamazon. Nosotros podemos aprender de acá que a veces hay una bendición que se dice al final de la comida y no se dijo la bendición al principio. Quiere decir, yo dije bendición al final y no al principio. Por ejemplo, cuando uno roba pan, se robó un pan, no puede decir una bendición sobre algo robado, pero ya al comérselo, ya comió el pan y eso ya está hecho. Y por lo tanto, tiene que decir Birkat Hamazon. Pero al principio, no. Pero si hubiera dicho Asher Natal Laj el versículo al principio del versículo y no al final, la razón que esté al final del versículo nos enseña que sí necesita bendecir al final. ¿Por qué? Porque dice beajalta y separa el verbo comer del verbo Asher Natal Laj, algo que te pertenece y que tú adquiriste, que te dio Dios a ti. ¿Ok? Se separa esos dos verbos también. Por la razón. Hay otros que dicen, no, como él fue cara dura con Dios, tampoco la Birkat Hamazon debería decir. Ahí es opinión.
Y dice Rabbi Heilá en el Talmud de Jerusalén. En Jerusalén. Dice, Ele a mitzvot. Estas son las mitzvot, los preceptos. Si las hacen como tienen que ser las mitzvot, son mitzvot, pero si no lo hace como no se debe hacer esa mitzvah, entonces no se considera mitzvot. Así dice Rabbi Hila en Jerusalén, en Jerusalén, perdón. Y dice, hasta el final, Birkat Hamazon tampoco tiene que bendecir. Ahora, ¿cómo queda todo esto? ¿Cuál es la halajá final? ¿Cómo tenemos que proceder nosotros? Dice, como está escrito en el principio de Ajaltá, Besabata, Uberachta, y comerás, y te saciarás, y bendecirás. Aquí nos obliga a la bendición final, aunque no esté obligado a la bendición del principio. ¿Por qué? Porque lo negó. ¿Por qué? Porque entonces al final está Asher Natalá, que te dio a ti. Está al final, después de que comió, se sació y bendijo. Aunque no lo adquirió de una manera. Eso quiere decir, hay veces que podemos bendecir al final sin bendecir al principio, que digo que jamás tengamos que hacerlo. Que bendamos al principio y al final, porque eso quiere decir que lo adquirimos de una manera que no es limpia adquirir. Por eso dice todo aquel que come, que lo estoy agregando yo, no está escrito aquí, me atrevo a agregar, todo aquel que come del kaf, del esfuerzo de la palma de su mano, es bendito, y no de robo ni de hurto. Por eso la palabra kaf en hebreo, que es palma, son las iniciales de Shad, Poa, Hei Poal. Cuando tú piensas algo, lo tienes que materializar. Entonces, cuando tú piensas trabajar legalmente y materializas, tiene verajá. Pues si estás pensando cómo hacer una trampa, etcétera, ya lo que hagas, tiene verajá. Baruch Hashem Leholam. Amén de amén.